Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Valeria Moy, directora general de IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, porque recientemente publicaron el Índice de Competitividad Estatal, que es una verdadera maravilla, un análisis profundo que no solo permite pues analizar cómo van avanzando distintas entidades en 10 pilares en específico. Además, ahora que pues vamos a ir a las urnas, bueno, van a ir algunos estados a las urnas, pues vale la pena también revisar, ¿no? Qué se hace en un análisis bien completo. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Rodrigo, qué gusto saludarte. Oye, pues realmente me gusta mucho el índice de competitividad. ¿Qué destacarías? Digamos, la primera pregunta en concreto es ¿de dónde salen los datos que utiliza el IMCO para establecer el índice? Esa pregunta me parece bien importante porque todos los datos son públicos, eso es bien importante decirlo. Gran mayoría vienen del INEGI, no todos, pero la gran mayoría vienen del INEGI, y es información que está disponible para todos, pero que evidentemente lo que hace el INCO es juntarla, procesarla y tenerla de una manera más amigable para todos. Claro, y luego ponderar, digamos, a través de 10 criterios, ¿no? Es decir, la van Exacto. agrupando y a partir de ahí vamos viendo. Y además, algo importante también es que no tiene, pues, un tema partidista, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México aparece en primer lugar, Nuevo León en segundo lugar. O sea, es decir, son, pues, datos objetivos e interpretados a través de estos 10 pilares. No tiene absolutamente ningún componente partidista, o sea, esto no nos interesa el tema partidista. El IMCO es una asociación apolítica, no tiene nada que ver. Aquí lo que estamos viendo es cómo se comportan las 32 entidades en 72 variables. Vamos viendo en temas de Estado de Derecho, en temas de medio ambiente, en temas económicos, por supuesto, en temas de mercado laboral, cómo se van comportando a lo largo del tiempo las 32 entidades del país y cómo van cambiando. Y que tienen además cosas de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en gobierno, en temas internacionales, en economía, obvio, pero también inercias grandes, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México aparece en primer lugar porque además, pues hay que entender que es la entidad que concentra, pues al gobierno. Seguimos siendo un país relativamente centralizado. Nunca había una secretaría que se fue hasta ahora, que yo recuerde. Por otro lado, pues muchas de las empresas grandes están radicadas aquí y eso ayuda, ¿no? Además de la masa crítica de población, servicios, etcétera. Ese es el punto, esos son los puntos que llevan a estar a la Ciudad de México. Siempre, desde que sacamos el índice, la Ciudad de México ha estado en el primer lugar y está muy relacionada con eso. Hay que recordar que el 16% de la producción nacional se genera en la Ciudad de México. Entonces, ya solo eso, pues te genera de alguna manera un sesgo, entre comillas, que puede llevar a la Ciudad de México a estar en primer lugar. Pero hay otras cosas, por ejemplo, Guerrero, Rodrigo, siempre está en último lugar. Ujú. Y no es únicamente porque el PIB no se concentra ahí, porque hay otros estados más chiquitos que Guerrero que, bueno, pues están en mucho mejor posición. Entonces, esa información, por ejemplo, la del tamaño de la economía, la tenemos evidentemente normalizada, o sea, la tenemos Ujú. como ponderada para que no sea un peso importante en el índice, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, de repente podemos tener entidades como Nayarit, que no es tan grande, está en la posición 14, eh, Exacto. y cada una, digamos, o Baja California, que a mí me sorprende porque pues, se recuperó bien rápido de la pandemia. ¿Qué destacarías de los estados, digamos, que inde- han ido resolviendo sus inercias, por Mira, decirlo hay, así? hay estados que me parece bien interesante porque, claro, si yo te doy el índice de esta edición del 2022 y te muestro que Coahuila está en el tercer lugar, pues no te dice gran cosa, pero hace solo unos años Coahuila estaba en el lugar 12. Esto quiere decir que Coahuila, de forma lenta pero sostenida, ha ido mejorando su ubicación en el índice. ¿Y a qué se debe? Pues a que ha hecho cosas. Unas de las cosas que ha hecho Coahuila están relacionadas en materia de seguridad, porque Coahuila hace solo Ujú. unos años pues tenía una situación en temas de seguridad pues tremenda. Y la verdad es que cuando vemos los índices, los datos, poco a poquito ha ido mejorando. Por ejemplo, en esta edición, Coahuila es la segunda entidad con los mejores resultados en la parte de Estado de Derecho. Sí ha hecho algo y no es coincidencia ni casualidad, no es, ay, mira, qué magia, algo sucedió, ¿no? Ha ido haciendo bastantes cosas
que posicionan ahorita a Coahuila en el segundo lugar, en el tercer lugar, En perdón. el tercer lugar, sí es extraordinario y sobre todo porque es un estado enorme geográficamente hablando. El otro día Enorme. estuve en Saltillo y, por ejemplo, también si vemos al país en una suerte de clústeres, es decir, si uno piensa en Nuevo León y lo que irradia, por ejemplo, a Coahuila, es decir, Saltillo, pues está muy vinculada, pero Coahuila es tan grande que tienes que hacer cosas, digamos, dispersas, importantes, para que logres mover la aguja, ¿no? Ah, no, muy importante. Si estas cosas no se hacen de un año para otro, eso es bien importante que lo mencionemos. Se van, o sea, el cambio de Coahuila no fue del 12 al 3 en un año. O sea, fue moviéndose poco a poquito del 12 al 10 y del 10 al 8, así poco a poquito hasta que finalmente se ubicó en el tercer lugar, que sí me parece que es un logro, porque siempre hablamos de lo que está mal, o sea, la verdad, Ujú. y hay pocas cosas que mencionamos de lo que se va logrando y lo que se va logrando con trabajo. Y Coahuila fue moviéndose hacia el tercer lugar, pero a fuerza de trabajo. ¿Y sabes quién tiene el mismo resultado, bueno, un resultado similar? Jalisco. Jalisco es el primer lugar en innovación Ujú. y de nuevo, no es mera coincidencia, no es casualidad, es porque Jalisco lleva desde el 2013 trabajando muy fuerte en temas de innovación, puso la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que no es únicamente, evidentemente, poner una secretaría y ya se resuelve el tema. Esta secretaría trabaja en conjunto con las empresas, en conjunto con la academia, en conjunto con las necesidades de la población para ver qué se necesita y cómo mover la aguja en temas de innovación. Jalisco es hoy el estado que más patentes está generando y pues de nuevo no es casualidad. Sí, y esto que mencionas es clave, ¿no? Recientemente Intel, esta fabricante de microprocesadores enorme, tiene un campus ahí en Jalisco, justamente en el Zapopan Valley, me parece algunas fui, y converge, digamos, la academia, las empresas, obviamente el gobierno, y ese triángulo virtuoso pues genera una dinámica importante que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, ¿no? Y ahora que Ese anunciaron es esta el punto. inversión. Ujú. Exactamente. Ahora, me llamaba la atención un caso específico el de Yucatán en relaciones internacionales que sale como la peor entidad. ¿Por qué? Porque me parece que Yucatán ha hecho también un montón de cosas bien recientemente, pero ese renglón en específico me llamó la atención. En relaciones internacionales tenemos un poco de todo. Por un lado, tenemos ahí pasajeros internacionales que aprovechan a la entidad, o sea, pasajeros turistas, ¿no? Entonces, ahí eso ayuda a Yucatán, pero lo que no ayuda mucho a Yucatán es la parte de carga, Mm, porque también una claro. de las variables que tenemos en el índice es la parte de carga que se recibe en el estado, ¿no? Y bueno, evidentemente hay estados en los que por su naturaleza esto es difícil de capturar, pero que quizás tienen un área de oportunidad para hacerlo. Yucatán está en una de esas situaciones. Claro, y uno que me parece clave, siempre hablo de él, es Veracruz, porque pues, es la quinta mayor entidad de tamaño. Geográficamente, pues es como una suerte de columna vertebral del país. Es decir, siempre he pensado que si uno mejorara específicamente Veracruz en 6 años y le mueves la aguja fuerte, irradias además a Tamaulipas, a San Luis, a Puebla, Hidalgo. eh, eh, Veracruz tiene de todo, Rodrigo, es sí, increíble, porque no puedo más que estar de acuerdo con lo que dices. Veracruz tiene absolutamente de todo, tiene geografía, o sea, ubicación geográfica, tiene recursos naturales, tiene agricultura, pero también tiene servicios. O sea, Veracruz es un estado que está muy desaprovechado en cuanto a lo que podría dar, porque sí, en efecto está esta parte de que irradiaría a otros estados importantes del país, pero simplemente se está dejando de lado Veracruz. No es únicamente en los últimos años, ¿eh? Lleva ya varios años donde Veracruz, pues sus indicadores van bajando lento pero sostenido y me parece que estamos desperdiciando una cantidad de recursos que se tienen en ese estado, que además es tan bonito, por cierto. sí, no, es una maravilla y es una lástima, como mencionas, porque además, por ejemplo, viendo la tendencia a Guanajuato pronto, no porque el tamaño de la economía importe en sí, pero sí te habla mucho, digamos, pues de la tendencia que llevan los estados. Y uno, por ejemplo, ve a Guanajuato, que ha logrado desarrollar un clúster de la industria textil, obviamente también automotriz, incluso tiene un incipiente aeronáutico. Y es un estado que avanza bien ahí. Yo creo que seguramente en el desagregado, pues la seguridad debe ser un tema.
Las, por supuesto que es un tema, y eso es muy notorio, particularmente en Guanajuato, porque el deterioro pues ha sido muy rápido, ¿no? Y entonces eso se muestra con mucha claridad en el índice. Pasa un poco lo mismo con Zacatecas. Lo que Ujú. ha sucedido en Zacatecas recientemente en temas de seguridad, pues hacen que Zacatecas caiga y caiga de manera importante. Pero sí, esos dos estados, Zacatecas y Guanajuato, lo que los ha impactado negativamente en años recientes son, por supuesto, los temas de Estado de Derecho, ¿no? Cosas ahí que tenemos de violencia, evidentemente homicidios, secuestros y temas por el estilo, pero también están estas variables que hacen que un Estado sea mejor, no únicamente en temas de seguridad, sino de cumplimiento normal, cumplimiento típico de Estado de Derecho, reglas y demás, ¿no? Claro. Valeria, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la llamada para conversar un poco más. Te quiero preguntar cómo ves, por ejemplo, esto que se está anunciando en términos del Istmo y qué tanto esto en unos años, si ocurre, ¿no? Los 30,000 millones de dólares, pudiese mover la aguja en estados que tradicionalmente, y aquí queda muy retratado en el índice de competitividad, pues han quedado rezagados. Pero tengo que ir al corte y te pido la bondad de tu tiempo. Claro que sí, encantada, Rodrigo. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Estoy entrevistando esta mañana a Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, a propósito del estudio de competitividad estatal 2022. Valeria, y me regreso un paso atrás porque hay entidades, por ejemplo, como Tabasco, cuando uno ve creación de empleo formal, crecimiento, que incluso en medio de la recesión Tabasco pues mantenía cierta inercia, evidentemente explicado por la refinería de Dos Bocas, pero ¿qué tanto proyectos, digamos, yo la verdad no le veo tanto fondo de rentabilidad, pero bueno, pues va generando crecimiento económico? ¿Qué tanto esto puede mover la aguja de fondo a un estado? Porque súbitamente pues hay algunos, como este caso específico, quizás por donde está pasando el tren y alguna estación, pero realmente no tengo dudas, digamos, de qué también le hará, porque reviso, por ejemplo, sector informal y pues no se ha modificado mucho en Tabasco, desafortunadamente. No, lo de Tabasco es un caso muy atípico y muy particular. En Tabasco estaba el año pasado número 29 y ahora está en la posición número 23. Es un caso raro, la verdad, de un movimiento de tantas posiciones en un solo año. Y en efecto se debe a Dos Bocas. ¿Qué nos está moviendo o qué está moviendo en Dos Bocas la economía? Bueno, de entrada, imagínate, Rodrigo, los recursos que se le van a inyectar a la economía tabasqueña de Dos Bocas son aproximadamente la mitad del tamaño de su PIB. Tú dime Claro. si no va a mover eso la aguja en el estado, en un estado que llevaba decreciendo año tras año tras año. Entonces, empiezas a construir casi cualquier cosa y la economía tabasqueña se mueve. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Tabasco. Y cuando digo la economía tabasqueña, no es únicamente el PIB, está por supuesto también la métrica de productividad, están también, por ejemplo, el número de empleos. Hay varias variables que están relacionadas justo con Dos Bocas, pero eso no quiere decir que el Estado vaya bien, eso no quiere decir que todo esté mejorando y bueno, mucho menos quiere decir que lo que hay que hacer es estas obras por todos lados para que pinten en la economía de los estados, de ninguna manera. Yo creo que lo que estamos viendo con Tabasco es de alguna forma un outlier donde se está haciendo un proyecto de gasto que está metiendo mucho dinero a la economía tabasqueña, pero que no va a ser sostenible. O sea, yo me imagino una vez que termine de construirse la refinería, si es que en algún momento se termina, y si en algún momento empieza a operar, pues tengo la impresión de que va a ser un proyecto más de gasto que de inversión. Claro, si es o sea, el plan Marshall se ve pequeño, o sea, si uno saca los Es datos. increíble, o sea, de verdad es la mitad del PIB. O sea, el PIB tabasqueño es de 400,000 millones de pesos, 450,000 millones de pesos en total. Y lo que se le va a meter de recursos de la refinería, números gruesos, es alrededor de 220,000 millones de pesos. Entonces, pues a lo largo del tiempo, claro, no es una inyección de un jalón, pero pues de todas maneras estás metiéndole recursos por la mitad del tamaño. Tú imagínate construir esa refinería en un estado como Nuevo León, pues simplemente Claro. no pintaría, ¿no? Sin duda. Y la otra, por ejemplo, y eso me lleva a pensar en Campeche, ¿no? Cuando veo el PIB de Campeche, pues es una debacle, ¿no? Es decir, a veces pienso en el país como cómo se compararía o qué países hay adentro y pienso en un Nuevo León tipo Irlanda y un
Campeche, guardando ciertas proporciones, pero como una suerte de Venezuela, es decir, un país petrolizado que no logró construir nada con los recursos naturales en su momento, porque revisaba que en 2000, por ejemplo, casi era el mismo tamaño que Guanajuato en términos de PIB. Obviamente hoy Guanajuato está en una situación muy distinta, rumbo a ser la quinta mayor economía estatal, versus Campeche, que justamente creo que habla de un modelo de país en donde se apostó mucho a una materia prima, al petróleo, y no logró construir, y tiene un montón de bondades en turismo, etcétera. No, 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 Campeche no está construyendo. De hecho, tenemos un indicador en el índice que es el PIB en sectores de alto crecimiento, donde se mide pues qué tanto estás haciendo en tu economía estatal, pues para vincularte con la modernidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Campeche está en la última posición. Campeche está en la posición 32 de todos los estados, es decir, la economía campechana está únicamente enfocada en el petróleo, que además es un sector que lleva decreciendo pues ya un buen rato. Entonces, no, por supuesto que lo que está sucediendo en Campeche llama mucho la atención, pero no para bien, o sea, llama la Sí. atención porque se ha concentrado en el petróleo y si al petróleo le ha ido mal, pues evidentemente a la economía de Campeche también le va mal. Claro, y uno que me sorprendió que no estuviera mejor calificado es Baja California, que crece y crece, vinculado obviamente a la economía de California, justamente, en Estados Unidos, obvio, pero bueno, pues interesante porque eso, y creo que eso también es muy valioso del índice, que uno ve PIB, por ejemplo, informalidad y algunas cosas, y esto te abre más dimensiones a lo que puede mejorar una entidad. Y preguntarte, ¿qué tanto ves que los gobernadores toman en cuenta, digamos, este diagnóstico? Porque hay estados que han tenido continuidad, como hablábamos, Querétaro, por ejemplo, es uno de ellos, incluso Jalisco, y que digas, oye, ¿qué hago? Y esta es una buena hoja de ruta. Pues mira, a mí me parece que de alguna forma, y lo digo siempre de forma muy así playera, les estamos haciendo la chamba a los Ujú. gobernadores, ¿no? O sea, estamos poniendo aquí la boleta de todas las variables que pueden ser muy relevantes para su estado y se las ponemos como con calificación. Entonces te da exactamente el punto donde tienes que trabajar y en lo que tienes que mejorar. O sea, para mí, si yo fuera tomador de decisiones a nivel estatal, esto sería oro molido porque sabes dónde está el problema, porque de repente he ido a entidades, Rodrigo, por increíble que parezca, y quieren resolver problemas que no son problemas en su entidad, ¿no? Claro. Que claro, suenan en el país y quizás están de moda y quizás todo el mundo habla de ellos, pero digo, no, en tu estado ese no es problema. En cambio, voltea a ver a esta X o Y variable y ahí sí tienes una bronca. Y a mí me parece que esto te lo da y te lo deja muy claro. El tema en Baja California, ahora que lo mencionabas, son los homicidios. Es el Ah, peor estado en temas de homicidios y ha cambiado ahí sí, homicidios, robo de vehículos, incidencia delictiva, jala muy desafortunadamente a todo el estado para abajo. Pero bueno, te decía, esto es toda, a mí me parece que para los gobernadores o presidentes municipales es una hoja de ruta muy clara. En la presentación del índice, tuvimos la presencia y eso a mí me dio mucho orgullo y me dio cierta esperanza, ya no tengo mucha, pero cierta esperanza, de que hay cierto interés para mejorar las cosas. Había muchos secretarios de desarrollo económico a nivel estatal y sí me queda claro que monitorean lo que estamos haciendo desde el INCO, pues para ver cómo mejorar. Claro, no eran todos los estados, o sea, claro. Guerrero nunca nos ha recibido, o sea, nos ha visitado, ¿no? Pero los estados que están curiosamente en media tabla hacia arriba sí tienen un interés por mejorar y sí tenemos una conversación fluida con ellos. Qué bueno, y esa es una buena señal, por lo menos para los que estuvieron. Y además, diría, hasta colorcitos, ¿no? Porque pienso en el de Morelos, pues, con el que, oye, está naranjita, ya medio te entiende, ¿no? Me refiero a los gobernadores Claro, que a esa es la veces idea. son muy, ¿No? no parece que son muy sofisticados. Valeria, por último, preguntarte, ¿cómo se ve, cómo observas este asunto que se anunció con respecto al sureste? Porque ahí sí es un proyecto largamente acariciado desde la Desde administración. Porfirio Díaz, ¿no? Sí, Tú ¿no? dime si no es Se está largamente buscando. acariciada. Sí, hay que ser pacientes. Pero bueno, ¿cómo lo observas? Mira, es un proyecto ambicioso, no sé si nunca pueda concretarse. La verdad es que la geografía aquí no nos ayuda. Sí es bien difícil de ejecutarse. Ya hay Ujú. algo ejecutado, ¿eh? O sea, sí hay vías de tren, sí hay unas rutas, pero es bien difícil y yo no sé, por lo que estamos viendo con estos temas de austeridad, con estos temas de mala planeación, la verdad es que creo que un proyecto de esa envergadura, esta palabra tan política, tendría que hacerse muy, muy, muy bien
y dedicándole muchísimos recursos. No es un proyecto que para que veamos resultados pueda hacerse así a medias, así a la carrera, así al aventón, así con austeridad. No, es un proyecto bien complicado y pues por algo no se ha hecho, Rodrigo, por Claro. algo no se ha hecho. Sí hay una complejidad inherente al proyecto que, hombre, me encantaría que funcionara. De los proyectos estos emblemáticos, creo que es el que podría tener, así en un escenario teórico, mayores posibilidades de tener un resultado positivo. Pero sí también tengo muy claro que es un proyecto bien complicado y que sería bien caro. O sea, tenemos, imagínate, zona directa al mar, luego cordillera, luego vuelves a bajar, luego planicies, pero lagos, luego llegas a otra cordillera. O sea, no es nada trivial hacer este corredor, ¿no? Y pues por algo no se ha hecho. Yo creo que tendría el potencial, sí, pero no necesariamente por la forma en la que se está planeando. Claro, y una realidad además política y social complejísima también, ¿no? Y No, eso bueno, siempre ha es sido un... complejísima. O sea, pasar por estados, o sea, es muy complicado, es muy, muy complicado. Pues Valeria, te agradezco mucho la entrevista, enhorabuena. Qué gusto me da saber que por lo menos la mitad pues estuvo interesado y sobre todo pues los que vengan, ¿no? Porque No, finalmente, para a mí me da mucho gusto, de verdad, desde luego que me da gusto, me da, hombre, son los, como dirían en el colegio, ¿no? Los listos de la clase, o sea, el que claro, tiene 9 siempre quiere sacarse 10, los que están ya reprobados pues ya ni siquiera quieren ver, pero yo creo que ahí es donde está la gran área de oportunidad, porque si no, Rodrigo, el país pues se está dividiendo cada vez más. claro, y eso que dices es clave. Digamos que siguiendo la metáfora de los que pues ya reprobaron y abandonaron la misión, pues el papá que firma la boleta, pues somos los ciudadanos cuando vamos a las urnas, ¿no? Y creo que ahora que vienen 6 elecciones estatales, pues vale la pena que Darnos cuenta, claro, exactamente y decir, oye, sí se hizo bien, no se hizo bien, en qué rubro y qué se tendría que hacer, qué me están prometiendo. No tal cual. solo para los negocios. Valeria, un gusto, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Rodrigo, un abrazo, hasta luego. Ahí escuchamos a Valeria Moy, la directora general del IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad.